En este vídeo vamos a ver cómo puedes crear tooltips como estos sin necesidad de JavaScript, exclusivamente con CSS, para lo cual te voy a explicar exactamente cómo lo vamos a lograr, pero necesitas saber bien lo que es el modelo de cajas y cómo funciona en CSS, así como el posicionamiento de los elementos, al menos eso. Si necesitas aprender esto bien a fondo o necesitas ampliar tus conocimientos de frontend y en concreto de HTML y CSS, tenemos un curso estupendo de HTML y CSS para desarrolladores, no para diseñadores, en campusmvp.es. Échale un vistazo. Venga, arrancamos y te enseño. Para ello vamos a ver el código de la página que tengo aquí, que es la misma pero sin nada de los tooltips implementado, y fíjate que lo único que tenemos es un par de párrafos y en ellos hemos marcado los textos que queremos que sean tooltips con un span, al cual hemos decorado con la clase tooltip, que podía ser esta o cualquier otra, le llamamos como queramos, en este caso le he llamado tooltip sin más, y un atributo data-tooltip cuyo nombre debería empezar por data guión porque son los atributos estándar para guardar datos en HTML, pero también el nombre de tooltip podría ser cualquier otro. En este caso he utilizado data tooltip con el texto que queremos que salga en ese tooltip más adelante. Además tenemos el CSS en una hoja aparte, que es este de aquí, que si te fijas lo único que tiene en este caso es, bueno, un estilo por defecto para el cuerpo y un estilo muy básico para ese tooltip, que tiene un borde en la parte de abajo para que se vea que eso es un tooltip y que al pasarle por encima algo va a ocurrir, y además le hemos establecido la posición como relativa. Esa posición relativa en CSS sirve para varias cosas, pero la principal es para establecer un sistema de coordenadas en el elemento al que se le aplique. Es decir, un sistema a partir del cual podemos posicionar cualquier otro elemento que contenga el elemento al cual le estamos aplicando esta posición. En este caso a los tooltips, es decir, a spans o cualquier otro elemento que marquemos con la clase tooltip para controlar lo que tienen dentro. Entonces, para lograr esos tooltips, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo podemos hacer que se muestre el contenido del atributo data tooltip este que tenemos aquí y que por lo tanto luego podamos posicionarlo y colocarlo para que esté en la posición que nos interesa del tooltip. Entonces lo primero que vamos a hacer es definir aquí un elemento before dentro de los elementos que estén marcados como tooltip, o sea de los spans, que como sabes estos pseudoelementos de CSS se generan dinámicamente con el contenido que nosotros le digamos y se colocan justo al principio del contenido de ese elemento, es decir, dentro del span, que ahora mismo tiene este texto, se colocaría el elemento before justo antes. También hay un pseudo elemento after que se colocaría justo después, es decir, justo después del contenido que ya tenga y antes de cerrar la etiqueta. Por lo tanto, en este caso, lo que podemos hacer es simplemente poner estos valores. Fíjate que voy a grabar y van a aparecer ahí, y fíjate que aquí lo que ocurre es que estamos diciéndole que el contenido de este pseudo elemento before tiene que ser el valor del atributo data tooltip que tenemos aquí, con el cual hemos decorado al elemento para indicar cuál es el texto. Esto es una función de CSS que sirve precisamente para eso, para leer atributos y poder asignarlos a contenidos de pseudoelementos, ¿vale? Y luego además le damos un gancho y un padding para que el texto no quede pegado a los bordes, le damos un color de fondo, un color para el texto, bueno, una serie de propiedades simplemente para que tenga un determinado aspecto. Y fíjate que este elemento before se coloca antes del contenido del span. Por eso está justo aquí en el medio de estos textos, que es donde lo hemos colocado. Por lo tanto, para que esto funcione como un tooltip, lo que tenemos que hacer es colocarlo en otro sitio. Y es precisamente para eso por lo que hemos puesto el position relative aquí en el selector de la clase tooltip, para que haya un sistema de coordenadas en función del cual podamos colocar los elementos, en este caso el elemento before. Para lo cual lo que vamos a hacer es establecer su posición en absoluto. Entonces podemos usar ese sistema de coordenadas que empieza en la esquina superior izquierda, esto es lo básico del posicionamiento de elementos en CSS, y ahora le vamos a indicar, por ejemplo, que se coloque con la parte inferior al 125% de la posición en la que está ahora. Entonces fíjate, si ahora grabo, lo que va a pasar es que este elemento se sale de donde estaba y se coloca encima. Y como le he dado un 125%, no solo se ha puesto encima pegado, que sería lo que pasaría si le hubiera puesto un 100%, sino que además le deja una cierta separación con el elemento, ¿vale? Porque se posiciona a partir, como digo, de la esquina superior izquierda de este elemento span que hay ahí. Con lo cual ya tenemos parte de este efecto que queríamos conseguido, solo con un poquito de posicionamiento. Además, queremos que quede centrado en el elemento, es decir, que esto, como vimos antes en el ejemplo de aquí, quede hacia la mitad. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Bueno, lo primero que podemos hacer es mover, también de manera absoluta, el borde izquierdo, este borde de aquí. Al ponerle un 50%, lo que vamos a conseguir es que se posicione este borde justo en la mitad del elemento. Entonces, si grabo, vemos el efecto. Y ahí quedan ambos tooltips posicionados justo en la mitad con este borde. Pero esto lo que hace es que estén más para acá. Lo que tenemos que hacer es posicionar esto en la mitad, pero luego mover la
otra mitad, es decir, que esta mitad del tooltip se mueva también hacia la izquierda. Entonces, por un lado lo posicionamos y por otro lo que podemos hacer para moverlo es utilizar la propiedad del margen izquierdo. El margen izquierdo es la separación que hay entre este elemento y lo que tenga a su izquierda. Si le pusiéramos aquí un margen de, por ejemplo, como esto mide 120, le ponemos 60, se movería todavía más a la derecha. Por lo tanto, si ese mismo margen se lo ponemos negativo, lo que va a hacer es moverse hacia la izquierda, que es lo que queremos. Es decir, si yo aquí vengo y le pongo un margen a la izquierda de la mitad de lo que mide este elemento, que son 60 píxeles, porque aquí, como hemos visto, tenía 120 de ancho. Al hacer eso, lo que se hace es que se queda centrado, que es justo lo que queríamos. Bien, con esto ya tenemos el tooltip colocado donde queríamos y con el aspecto más o menos que queríamos. Un único detalle más sería ponerle un borde redondeado para que quede más modernito, más bonito. Le ponemos 8 píxeles en este caso y ya queda con ese borde redondeado que teníamos antes. Ahora lo que nos falta, si recuerdas, es esa flecha de ahí abajo para que apunte directamente hacia el elemento que está definiendo y quede mucho mejor que simplemente apareciendo encima. ¿Cómo conseguimos hacer una flecha con CSS sin complicarnos la vida? Bueno, pues en este caso con otro pseudoelemento de este elemento que está marcado con la clase tooltip, que es el pseudoelemento after. Tenemos un before y un after. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a dejar el before ahí arriba y lo que voy a hacer es añadir un tooltip after. Aquí se podría poner, como es un pseudoelemento, 2 puntos, que es realmente la forma más correcta de hacerlo. Pero bueno, funciona tanto con uno como con dos. Bien, este elemento after nos permite colocar otro elemento justo a continuación del texto, pero como lo vamos a posicionar de manera absoluta también, nos da igual exactamente dónde está. Entonces con el de before creamos esto y con el del after vamos a crear la flechita. En este caso, al pseudoelemento after le vamos a poner un contenido vacío para garantizar que no tenga ni ancho ni alto, que sea un elemento nulo, ¿no? Vacío, no se va a ver el contenido. Pero además le vamos a dar unos bordes, que en este caso le vamos a poner 9 píxeles de ancho y que sea de estilo sólido. Lo de los 9 píxeles hay que calcularlo en función de las dimensiones que queramos que tenga la flecha. Si esto lo grabo, de hecho, vas a ver que nos sale ahí este elemento negro, y este elemento negro nos sale porque es el elemento after, fíjate que va justo después del contenido, y tiene un borde hacia arriba de 9 píxeles, otro hacia el lado, otro hacia el otro lado y otro hacia abajo. Y queda así porque el contenido no ocupa nada, no hay nada dentro de aquí y los bordes forman este rectángulo de aquí. Para hacer la flecha lo que tengo que hacer es, bueno, en primer lugar darle el mismo color que tiene el tooltip de arriba, lo cual hago poniendo el color del borde con el mismo color, fíjate que ya está. Y ahora para hacer la flecha lo que tengo que hacer es librarme de los bordes que me sobran. En este caso, como quiero que la flecha apunte hacia abajo, me tengo que librar de los bordes izquierdo, derecho e inferior. Para lo cual lo único que tengo que hacer es establecer su color como transparente. Para lo cual aquí voy a poner color de borde, no todo con este color azulón, sino que este es el superior, este es el derecho, este es el inferior y este es el izquierdo. Y los pongo con el color transparente. Al ser transparentes, desaparecen y solo queda el borde de arriba, que es esa flechita que tenemos colocada ahí. Ahora, lo que nos falta es colocar esta flechita justo en el sitio que queremos, que es aquí en el medio. Para lo cual podemos establecer el posicionamiento absoluto, igual que hicimos con el contenido del tooltip. Le pongo aquí el Position Absolute y ahora que está con el posicionamiento absoluto lo voy a mover a donde me interesa, que es a la izquierda al 50%, de modo que quede justo a la mitad, pero fíjate que queda aquí a ras del elemento de abajo y lo que necesito es que quede pegado a este elemento de arriba. Entonces voy también a moverle el borde inferior de manera que se quede más o menos a la mitad del tamaño, con lo cual me queda ahí justito o un poquito solapado incluso, no pasa nada porque se funden justo en la parte donde me interesaba tenerlo. Ya tengo el tooltip completamente definido. Lo único que me queda por hacer es que no estén visibles todo el rato. Esto lo he hecho así solo para que veamos cómo se construía, pero esto solo debe aparecer cuando le pasemos por encima a estos elementos tooltip y por lo tanto lo que tengo que hacer es ocultarlos por defecto, que estén ocultos y solo mostrarlos al pasarle por encima. Para que esto esté oculto por defecto le puedo poner simplemente la visibilidad a hidden, de modo que desaparezcan de ahí y no se vean. Si ahora grabo, fíjate que efectivamente ya desaparece. Si ahora quiero que aparezcan, lo que puedo hacer es definir aquí una pseudoclase hover, que es la pseudoclase que se aplica a cualquier selector para que actúe cuando el cursor, el ratón en este caso, le pasa por encima al elemento. Bueno, pues en este caso lo voy a hacer para el elemento tooltip, para el before, cuando se le pase por encima.
Bien, pues a este elemento lo que voy a hacer es simplemente ponerle una visibilidad visible, de manera que cuando le pase por encima, automáticamente se muestra. Voy a grabar y vamos a probar y fíjate que ya funciona. Lo único que para darle un toque de calidad creo que es interesante que no aparezcan inmediatamente nada más pasar el cursor por encima, sino que tarden nada, una fracción de segundo para que haga un efecto mucho menos brusco, ¿no? Y más moderno. Entonces lo que vamos a hacer es jugar con la opacidad de eso para que los elementos por defecto tengan una opacidad de 0, es decir, sean transparentes, por lo tanto, aunque aquí le pongamos el visible, no se van a ver. O sea, voy a hacerlo con los dos, con este también, con el de abajo. Fíjate que tengo en el Tooltip Before la opacidad y aquí lo mismo. Y además les he añadido una transición de CSS que va a actuar sobre la propiedad opacidad, de manera que cuando cambie el valor, en este caso está en 0 y lo voy a poner a 1, vamos a añadírselo aquí abajo ya, aquí está, le voy a poner a 1 esa opacidad cuando se le pase por encima. Bueno, pues esa transición de transparente completamente a opaco completamente no la haga instantánea, sino que la haga con un tiempo de medio segundo. ¿Vale? Entonces, si ahora vengo aquí y le paso por encima, fíjate que aparece, pero no aparece tan brusco como antes. Hace esa transición de transparencia. De hecho, para verlo, podemos venir aquí, le voy a poner en ambos casos, pues, por ejemplo, 2 segundos, y así lo vamos a ver mucho más claro. Si ahora vengo aquí, fíjate que tarda un par de segundos en aparecer y es un efecto, bueno, 2 segundos es demasiado, ¿vale? Pero se ve el efecto. Entonces le voy a volver a cambiar esto y dejarlo a 0,5 y ya está. Lo único que me faltaría a lo mejor para dejarlo perfecto sería meterle aquí en el propio tooltip un cursor distinto, por ejemplo, el típico pointer, que es esa mano por defecto en casi todos los sistemas, que queda más claro cuando le pasas por encima que es algo que tiene una acción. Fíjate que ahora me sale la mano. Antes me salía el cursor y ahora me sale la mano. Y con esto ya tendría mi tooltip hecho exclusivamente con CSS sin necesidad de usar para nada JavaScript. La única pega y la única mejora que le vamos a hacer ahora aquí al final es que esto tiene el problema de que en caso de que cambiemos los tamaños por defecto de la página, esto está calculado para que mida siempre lo mismo y no se va a adaptar, ¿no? Si esto es una página adaptable y vengo aquí, por ejemplo, y le pongo a font size en vez de 20, le voy a poner 30, por ejemplo, y grabo, fíjate que esto crece un montón, pero el tooltip no queda bien adaptado. Entonces, lo que he hecho ha sido una versión con unidades relativas, que está aquí, que en vez de fijar estos anchos y estos paddings y demás con unidades fijas, como son los píxeles, utiliza otro tipo de unidades relativas para que se puedan adaptar. Si vengo aquí y en vez de unidades absolutas pongo unidades relativas, me carga esta otra página que tiene lo mismo por defecto y a la cual si vengo y le cambio este tamaño como he hecho en la otra, por ejemplo le pongo 30 y guardo, fíjate que el tooltip funciona igual. Con lo cual se adapta mucho mejor a esos cambios, que en este caso, al ser una página de escritorio, pues normalmente no va a haber problema, pero en móviles y en anchos de menor tamaño, si utilizamos media queries, se va a adaptar los tamaños de textos y demás al ancho que tenemos y no funcionaría bien el tooltip. Entonces, haciéndolo un poquito mejor, vemos que se puede conseguir un efecto similar, además adaptado. Bueno, espero que te haya resultado interesante y hayas aprendido algo. Y recuerda, si necesitas aprender bien HTML y CSS, tenemos un curso estupendo para desarrolladores exclusivamente, no para diseñadores, en campusmvp.es/catálogo. Hasta el siguiente